Isaías 64:4, comencemos por favor. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en Él espera. Dice esta última frase, que hiciese por el que en Él espera. Oramos. Padre, gracias por tu palabra y ayúdanos para entenderla y para vivirla, Señor, para disfrutarla, obedecerla, para creerla, Señor, de corazón. Y que este año que nos permites iniciar, este año 2020, podamos hacerlo, Señor, siempre apoyados en ti. Todo lo que emprendamos, lo que pensemos, lo que hagamos, es porque, Señor, estamos aprendiendo a depender de ti completamente. Ayúdanos para que este año, Señor, te glorifiquemos en todas las cosas y que nuestras vidas sean instrumentos de bendición también para los que nos rodean. Perdona, Señor, toda ofensa, límpianos y que tu Espíritu nos siga instruyendo y guiando a toda verdad. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Pueden tomar sus lugares. Bueno, hermanos, el título de este mensaje es Apóyate en tu Dios. Apóyate en tu Dios. Vamos a ver algunas razones por las cuales es indispensable que el creyente se apoye en Dios, en todo lo que piense, en lo que quiera hacer, en lo que quiera realizar, en lo que planee, siempre se apoye en Dios. Y en este versículo 4 de Isaías 64, en la última parte, comenzamos entendiendo que es necesario apoyarnos en Dios porque Dios actúa en favor de los que esperan en Él. Repito, apóyate en Dios porque Dios actúa en favor de los que esperan en Él. Eso es lo que diría en otra traducción el versículo 4 al final. Habla de Dios, dice que hiciese por el que en Él espera. Dios hace por el que en Él espera, es decir, Dios actúa a favor de los que esperan en Él. Ahora, ¿qué significa esperar en Él? Bueno, pues confiar en Él, perseverar en Él, ¿verdad? Ser pacientes a las promesas de Dios, y podríamos decir en otras palabras que tenemos que encomendar a Jehová nuestro camino, como dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Esta es una lección que a veces es difícil de aprender, mis hermanos, porque somos impacientes por naturaleza, porque somos desconfiados por naturaleza, porque somos incrédulos por naturaleza, y lo que no se da inmediatamente tendemos luego a actuar nosotros, pero tenemos que aprender como cristianos a apoyarnos en Dios, a encomendarle al Señor nuestros caminos, a confiar en Él y entender y creer que Él hará. Dios actúa a favor de los que esperan en Él, no de los impacientes, no de los desesperados, sino de los que aprenden a esperar en Él. Entonces, esa es la importancia de apoyarnos en Dios. En segundo lugar, vamos a Isaías 49:23. Isaías 49:23. ¿Por qué tenemos que apoyarnos en Dios, mis hermanos? Isaías 49:23 dice aquí la Escritura. Es una profecía obviamente que va dirigida a Israel, ¿verdad? Pero aprendemos el principio para nosotros como iglesia. Reyes serán tus ayos y tus reinas tus nodrizas, con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Y aquí viene la promesa que podemos aplicar para nosotros. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Subraya esa promesa final. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Entonces, apóyate en Dios, porque los que esperan en Dios nunca serán avergonzados. Ahí está su promesa. Si perseveramos, si confiamos, si esperamos en Dios, hermanos, Dios dice, tú no te avergonzarás de haber esperado, de haber confiado en mí. Dice también Proverbios 3, del 5 al 7, no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propio entendimiento o en tu propia sabiduría. Apóyate en Dios, depende de la prudencia de Dios, de la sabiduría de Dios, del entendimiento de Dios, de la palabra de Dios. Los que confían en Dios nunca serán avergonzados. Ahora, mis hermanos,
¿De cuántas cosas tenemos que avergonzarnos? Hay a veces algunas situaciones, ¿verdad?, que nos avergüenzan y tenemos que entender esto. Hay cosas que nos avergüenzan porque las hicimos nosotros por cuenta propia, porque no le preguntamos a Dios, porque no esperamos en el Señor, ¿verdad? Porque nuestra incredulidad ciega nuestro corazón hacia las promesas de Dios. Y nuestra incredulidad en el Señor y en su poder y en su sabiduría hace que nosotros nos equivoquemos al tomar decisiones no sabias. Como que nuestra mente, pues obviamente es finita, ¿verdad?, pero a veces como que no pensamos que Dios pueda hacer algo más, ¿verdad? Señor, aquí hay una decisión, pero ¿y qué van a decir de mí si hago lo que dice tu palabra? ¿Y qué van a pensar de mí si me mantengo firme a la santidad que tú pides en mi vida? Me van a hacer burla, me van a hacer bullying, me van a hacer esto, me van a presionar. Dice Dios, cuando tú confías en mí, tú no serás avergonzado. Ellos podrán burlarse, pero a fin de cuentas esa burla irá en contra de ellos. Tú mantente firme, tú mantente confiando en mis promesas, en mi palabra, porque nunca serás avergonzado. Podemos hacer matemáticas muy exactas en muchos aspectos, planes aquí y allá, pero si están basados en el poder de la carne, hermanos, seremos avergonzados porque nos equivocamos. Ahora, Dios no quiere que seamos avergonzados, eso es obvio, ¿verdad? Cuando confiamos en Él, las cosas van a salir bien, aunque a veces haya dificultades, pero a fin de cuentas, dice el libro de Eclesiastés, yo solamente sé una cosa, que los que esperan en Dios, que los que confían en Dios, a ellos les irá bien. A los que temen a Dios les irá bien, es lo que dice el libro de Eclesiastés. A los que esperan, a los que temen en el Señor, les irá bien. Entonces, apóyese en Dios, porque los que esperan en Dios nunca serán avergonzados. En tercer lugar, vamos con Isaías 50. Versículo 8, Isaías 58, 8 y 9, dice aquí la escritura, cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová, el Señor, me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Ok, en tercer lugar, apóyate en Dios, porque Dios es quien apacigua a tus enemigos. Por ahí de vez en cuando, hermanos, nos surge alguien a quien no le caemos bien, ¿verdad? Quizás en el trabajo alguien que nos quiera hacer política o grilla, ¿verdad? Porque, por lo que sea, algún vecino testarudo de esos malhumorados que no le caemos bien. A veces alguien se convierte en un adversario, alguien que nos quiere hacer la vida de cuadritos y se convierte en un enemigo. Y dice aquí la escritura, tranquilo, ¿verdad? Dice el versículo 9, Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién me condenará? He aquí que todos ellos, o sea, mis enemigos, se envejecerán como ropa de vestir y serán comidos como polilla. Ahora, ¿qué más nos dice sobre esta promesa? Isaías 51:7. Isaías 51:7. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley, dice Dios. No temáis afrenta del hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Bueno, en tercer lugar seguimos, apóyate en tu Dios, porque Dios apacigua a tus enemigos. Y aquí es lo que nos dice, hermanos, frente a tus enemigos no temas afrenta de hombre, ni tampoco desmayes, o sea, no te desanimes por sus amenazas, por sus ultrajes. Dios es por nosotros, y como dice la escritura en Romanos 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y a veces una persona que nos está mirando mal, que habla mal de nosotros, que quiere hacernos daño, mis hermanos, en ocasiones magnificamos a los enemigos, ¿verdad? Y nos levantamos pensando en el enemigo, y vamos en la tarde pensamos en el que nos quiere hacer daño, y nos dormimos temerosos de que qué nos vaya a hacer. Tranquilo, usted es hijo, es hija de Dios, y póngase usted en las manos de Dios, y ponga a su enemigo en las manos de Dios, y ore por él. Señor, tú cambias su corazón, y quita cualquier intención mala que tenga contra mí, Señor. Yo descanso tranquilamente en tus manos. Tú has prometido estar por mí. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces tenemos que, hermanos, apoyarnos en Dios y no buscar venganza personal. Es muy del hombre, ¿verdad?,
me hiciste daño, hablaste mal de mí, me traicionaste, pues ahora va mi venganza. ¿Y qué dice la Escritura? No os venguéis a vosotros mismos. Deja la venganza en las manos de Dios, porque Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Cree? ¿Lo cree? Bueno, pues tenemos que creerlo, mis hermanos, porque si no, nosotros entonces comenzamos a involucrarnos, ¿verdad? Y hacer más grande el problema, nos llenamos de enojo, de odio, y me las vas. Déjelo en Dios, ore al Señor. Yo sé que no es fácil, no es sencillo, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a confiar en Dios y a ver que Él es nuestro defensor, que Él es nuestro abogado perfecto. ¿Lo cree? Bueno, entonces, aquí es donde tenemos que aprender a apoyarnos en Dios, también en los momentos de dificultad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dice aquí, versículo 7, oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Y a continuación dice, no temáis afrenta de hombre. No temáis. ¿Cómo hacemos a un lado ese temor o ese enojo? Llene su corazón con la ley de Dios. En vez de estar pensando, ¿verdad? Imaginando, y ojalá que le vaya bien, y ojalá que choque. En vez de estar teniendo esos pensamientos, ¿verdad? Mejor llene su corazón con la ley de Dios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, dice el profeta Isaías también. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Entonces, en vez de estar pensando en cosas que no, mejor llene su corazón con la ley de Dios. Salmo 118:6. Salmo 118:6. Y que el enemigo no le quite su paz, querido hermano. Que el enemigo no le quite su gozo. Manténgase en Cristo gozoso y en paz. Salmo 118, verso 6. Jehová está conmigo, ¿qué dice? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Estamos bajo el cuidado soberano de nuestro Dios. Por eso, apóyese en Dios, porque Él apacigua a nuestros enemigos. Número 4, ¿por qué tenemos que apoyarnos en Dios? Regresamos a Isaías, capítulo 50. Isaías 50:10. Isaías 50:10 dice aquí la Escritura: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Apóyese en su Dios. Bueno, de hecho este es el versículo central del mensaje, que se titula Apóyate en tu Dios, ¿verdad? Apóyese en su Dios. Ahora, ¿para quién es esta invitación? Bueno, es algo interesante. Apóyate en Dios en tus momentos de incertidumbre, porque aquí dice, ¿quién anda en tinieblas y carece de luz? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Tenemos que reconocer que a veces en la vida, mis hermanos, hay temporadas en donde nos gana la incertidumbre, a veces hay tribulación, ¿verdad? Tribulación de salud, quizás vino un diagnóstico muy difícil del doctor, nos dijo algo que no esperábamos en la salud, hay un problema económico, una situación financiera difícil, a veces un problema familiar se acrecentó, están despidiendo gente en su trabajo y no sabe si a usted lo va a tocar o no, no van muy bien las ventas que digamos, y entramos como en una etapa de obscuridad, de indecisión. ¿Qué hago al respecto? Nos sentimos desorientados, nos sentimos inseguros. Son situaciones naturales que enfrentamos a veces aún los creyentes, pero aquí está la promesa. En esa temporada en donde usted como que aparentemente no ve la luz, bueno, dice el Señor, quien anda en tinieblas y carece de luz, ¿qué tiene que hacer? Desespérate, angústiate, ve a terapia, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. En los momentos de incertidumbre, mis hermanos, porque todos los tenemos, porque no sabemos luego qué es lo mejor, ¿qué tenemos que hacer? Señor, me acerco a ti humildemente, no sé qué hacer, me siento inclusive temeroso como sea, pero Padre Santo, quiero hacer tu voluntad, guíame, dame sabiduría, que tu Espíritu Santo y tu palabra me iluminen. Y vamos a la palabra de Dios y apóyese en el Señor, apóyate en Dios, para que no estés viviendo constantemente desorientado, en indecisión. La única forma de salir de ese túnel es apoyándonos en Dios. Y cuando Dios ve un corazón quebrantado y humilde delante de Él, mis hermanos, la luz viene a nuestro entendimiento y a nuestro corazón.
porque nos estamos apoyando en Dios, porque Dios no quiere que su pueblo viva en oscuridad ni en tinieblas. Él es luz, por eso, Dios es luz, y acabamos de entonar un canto, en tu luz veremos la luz, la verdadera luz, ¿verdad? Entonces, apóyate en Dios en tus momentos de incertidumbre. Y una palabra aquí de prevención, versículo de advertencia, versículo 11, he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, o sea, lámparas o lumbreras, ¿verdad? Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Es una palabra de advertencia contra los judíos, porque ellos estaban, en vez de andar a la luz de Dios, ellos estaban prendiendo sus propias teas o lumbreras, ¿verdad? Y se estaban calentando a la luz de su propio fuego. Y dice Dios, si tú vas a andar bajo tu propia luz y te vas a calentar bajo tu propio fuego, cuidado, cuidado. Y mis hermanos, a veces nosotros somos dados de no, por eso, de no apoyarnos en el Señor, de no buscar la luz de su palabra, sino que más bien somos dados a vivir bajo nuestra propia luz, bajo nuestro propio razonamiento, es decir, el razonamiento de la carne, decisiones carnales. Y entonces buscamos hacer muchas cosas para sentirnos con calor. Por eso Dios, no necesitas tu propio calor, lo que necesitas es mi luz. Mi luz te alumbrará y en mi luz tendrás el calor necesario. ¿Cuántos creyentes andan con su propia tea o su propia lumbrera, pero de la carne? En vez de ir a la lámpara que Dios nos ha dejado, busca el Salmo 119. ¿Cuál es la lámpara que Dios nos ha dejado para que el creyente no ande a ciegas, no ande a tiendas, no se ande tropezando a cada rato? Dios nos dejó una lumbrera muy clara, está aquí en el Salmo 119, verso 105. Pero a veces nosotros, mis hermanos, estamos buscando nuestras propias soluciones sin apoyarnos en Dios. La Biblia siempre tiene una respuesta. Salmo 119, verso 105. ¿Qué dice? Lámpara es que a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí está la lámpara del Señor. Lámpara es a mis pies, o sea, tiene que estar cerca. Y es como una antorcha, va alumbrando nuestro camino y nos da ese fuego consumidor del Señor que nos purifica y nos santifica. En ocasiones uno dice, bueno, ¿por qué no puedo solucionar este problema? Siempre tengo esta crisis, siempre estoy arrastrando la cobija, siempre estoy endeudado, porque usted maneja sus finanzas bajo su propio criterio, bajo su sabiduría mundana y carnal. No ha entendido que Dios tiene aquí principios de mayordomía para saber administrar las finanzas y vivir sin deudas, queridos hermanos, vivir en libertad económica. Pero como pensamos que, no, Dios, tú eres muy espiritual, lo económico y aquí el billete soy yo, ¿cómo no? Dios tiene principios de mayordomía para que el creyente prospere en su vida, pero hay que aplicarlos y hay que creerlos y entonces ordenar nuestro camino. Pero le voy a decir una cosa, antes de ordenar las finanzas tenemos que ordenar nuestro corazón. Antes de ordenar la cartera tenemos que ordenar nuestro corazón, porque el problema no es la cartera, el problema es el corazón. Un corazón mezquino, egoísta, incrédulo, avaro, codicioso, que no ha permitido ser tocado por la palabra de Dios, para que uno confíe entonces y entender que Dios es el Dios de las matemáticas, por supuesto. Que lo poco con Dios puede ser multiplicado. Cuando le llevaron al Señor los 2 peces y los 5 panes, eso poco, en las manos de Cristo, Él lo multiplica. Él no se quedó con los panes ni con los peces. Iguales con nuestras finanzas, iguales con nuestro tiempo. El Señor nos dice, tráemelo a mí aquí, ¿verdad? Ponles mis manos y yo te lo devuelvo multiplicado. Pero mientras estemos siempre reteniendo, seguiremos viviendo bajo esas limitaciones muy humanas. Es tiempo de que nos apoyemos en Dios, vayamos a sus principios y entonces actuemos como dice su palabra. Ok, número 5, apóyate en Dios. ¿Por qué? Vamos a Isaías, estamos en Isaías, capítulo 51, verso 9. Isaías 51, 9, dice aquí la escritura. Isaías 51, 9. Despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová.
Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Bueno, ¿qué significa esto? Tenemos que apoyarnos en Dios, mis hermanos, porque Dios es el único que derrota a Satanás. Dios es el único que puede derrotar los ataques de Satanás. Aunque él es un enemigo ya vencido y en la cruz del Calvario él y sus secuaces fueron derrotados, sigue todavía dando lata. Nada más está esperando su sentencia final, que es el lago de fuego por toda la eternidad. Pero mientras llega esa sentencia final, todavía Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, ¿por qué asocio este texto con la derrota de Satanás? Porque dice aquí, le dice al Señor, Señor, ¿no eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Aquí tenemos dos figuras interesantes. Rahab se le da este nombre a Egipto. Está diciendo, Señor, ¿acaso tú no terminaste, no derrotaste a los egipcios cuando mandó las plagas? Claro que sí. Entonces solamente Dios puede dar término a dos potentes enemigos del creyente. Número uno, el mundo. El mundo siempre nos tratará de seducir hacia las tentaciones, hacia el placer pecaminoso, para apartarnos de Dios, de esa santidad, y que busquemos otra vez la maldad y regresar al mundo. Ese es el propósito de Satanás, engañarnos con medias verdades para apartarnos de Dios, enfriarnos, ponernos tibios y otra vez irnos al lodo del pozo cenagoso del pecado. Eso es lo que quiere el mundo. Y por otro lado, aquí aparece junto al mundo, ¿quién? Dice, e hirió al dragón. ¿Quién es el dragón en la Biblia? Es una figura ¿para quién? Para Satanás. Así es que aquí tenemos, mis hermanos, dos enemigos por los cuales tenemos que apoyarnos en Dios. Y escuche bien, usted por sus propias fuerzas, por su propia fuerza de voluntad, y que usted diga, voy a hacer un juramento este año y en la carne, no, hermano, la voluntad es débil del ser humano. Y qué bueno que tengamos propósitos de año nuevo, pero esos propósitos tienen que estar conforme a la Escritura y dependiendo del poder del Espíritu Santo. Ahora escuche bien, el mundo va a seguir lanzándonos anzuelos, sobre todo al pueblo de Dios, para neutralizarnos, para ponernos ahí quietecitos y paralizados. Qué triste que muchos creyentes, teniendo dones del Señor, teniendo ya un buen tiempo en el Evangelio, teniendo experiencias, están paralizados, porque el mundo los tiene atrapados, porque así lo han permitido. ¿Cómo zafarse de esa atracción y tentación mundana? Humíllese delante de Dios y confiese su pecado y dígale, aquí estoy, Padre Santo, yo no puedo con esta situación, pero tú sí me has dado tu Espíritu Santo. Entonces, porque Dios venció al mundo. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es Jesús quien vive en usted y a través de usted para vencer las insinuaciones y las tentaciones del mundo y para vencer también al diablo. 1 Juan 3:8 dice que Jesucristo para esto apareció, para deshacer las obras del maligno. Ahora, ¿cuáles son las obras del maligno? Pues todo aquello que ofende a Dios, todo aquello que tiene que ver con el pecado, con el engaño. 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, que es Jesucristo, para deshacer ¿qué? Las obras del diablo. Si usted está enfrascado en una lucha con alguna situación que por ahí usted dice, lo he intentado, me lo he propuesto, no puedo, venga a Cristo y dígale, Señor, tú para eso viniste, para deshacer esto que para mí es un problema. Llámese orgullo, llámese amargura, llámese falta de perdón, llámese lo que sea, mis queridos hermanos. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del maligno. Y escúchelo bien, no hay obra de Satanás que sea más poderosa que la sangre de Cristo. Amén. ¿Lo cree? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora, ¿cómo se resiste al diablo? Santiago capítulo 4, versos 7 y 8. Estamos hablando de esa batalla. Hermanos, tenemos que entender que Satanás no está dormido, ni está quietecito, él anda activo. Y más que en el mundo, Satanás está tirando sus misiles y sus dardos y todo contra el pueblo de Dios, contra los cristianos. Santiago 4, 7.
Someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué hará Satanás? Huirá. Pero observe lo primero, usted no necesita estarle gritando al diablo y echando demonios fuera, no, no. El punto es, hermanos, es claro. ¿Cómo le hago para que el diablo no se vaya de este y deje de estar influyendo en mi vida? Número 1, sométete a Dios. 2, a Dios. Señor, aquí estoy, quiero hacer tu voluntad. Deseo hacer tu voluntad, Señor. Soy débil, he caído, no he podido, pero aquí estoy. Me someto a tu voluntad. Aquí está el primer punto, hermanos. Cuando usted se somete a Dios, entonces el segundo paso es resiste al diablo. O sea, no se acerque a aquellos lugares, no andes viendo aquellos programas, no te juntes con aquellas personas que son una tentación para ti. Eso significa resistir. Dejas de estar viendo ese programa X, ¿verdad? En la tele o esa página en internet. O sea, esa es tu parte. Número 1, oras al Señor, te sometes a Él. Y número 2, tienes que hacer tu parte, resistir. No vayas a lugares que sabes que son una tentación para ti. No andes con personas que sabes que cuando te juntas, luego un cigarrito y aquí un carufo de marihuana y una cervecita y un alcoholito y una revistita pornográfica. O sea, ¿qué andas juntándote con esa gente? Resiste al diablo. Entonces, cuando Satanás ve que tú estás delante del Señor y que te estás alejando, él ya no tiene nada más que hacer. Dice, estoy perdiendo mi tiempo. Pues sí, porque estás sometido al Señor. De otra manera, si estás como que, sí, no, le gano, me gana, sí puedo, no puedo, pues estás jugando con fuego. Dice el proverbio, ¿meterá el hombre fuego en su seno sin que se queme? No, entonces no estés por ahí queriéndole ganar a la tentación en tu propio esfuerzo. Sométete al Señor, vive en santidad. Entonces apóyate en Dios, porque Él es el único que puede derrotar a Satanás. En penúltimo lugar, ¿por qué tenemos que apoyarnos en Dios? Isaías 51:10. Apóyate en Dios. ¿Por qué? Isaías 51:10. ¿No eres tú el que secó el mar? O sea, se está refiriendo al Señor. Las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos. Se está hablando de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y al frente tenía el mar y a sus espaldas venían los ejércitos de Faraón. ¿Qué hubiera hecho usted? Quizás algunos hubieran dicho, me suicidio, no hay alternativa, ¿verdad? Alguien podría pensar así. Alguien hubiera dicho, pues nos rendimos otra vez, nos regresamos a Egipto. Eso era lo que quería Faraón. Pero cuando van a Moisés, pues Moisés dice, Señor, ¿qué hago? No se la sabía de todas Moisés, y él va humildemente, Señor, ¿qué hago? Aquí está el mar, si vamos acá nos ahogamos. Si regresamos los egipcios nos fulminan. Bueno, pues aquí es donde viene el siguiente punto, mis hermanos. Apóyate en Dios, pues Él es quien abre nuevos caminos. Él es quien abre nuevos caminos. A nosotros, mis hermanos, a veces se nos cierra el mundo, la verdad. O no le ha pasado, a mí sí. Ya les digo, Señor, no sé ni por dónde. Pero cuando me encomiendo al Señor, puedo ver una vez más sus maravillas, hermanos. Que Dios sabe cómo y en dónde, pero Él va abriendo puertas, Él va abriendo caminos. Y así como abrió el Mar Rojo, sin duda que Dios tiene el poder para abrir nuevas puertas de oportunidades que nosotros ni siquiera nos habíamos imaginado. Por eso apóyese en Dios. Apóyese en Dios. Ahora dice aquí la promesa, para que pasaran los, ¿quiénes? Los redimidos. ¿Quiénes son los redimidos? Todos aquellos que hemos venido a los pies de Cristo. ¿Quiénes son los redimidos? Todos aquellos que nos hemos arrepentido en sus pecados y en fe hemos venido a Cristo para recibirle como Señor y Salvador. Somos los redimidos. Y a los redimidos Dios nos da esta promesa, voy a abrir puertas, pero apóyate en mí. Seguimos aquí, verso 11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. ¿Y cómo volverán, mis hermanos? Volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido que huirán. Observa entonces que cuando nos apoyamos en Dios, ¿qué le pasa a la tristeza y a la queja? Porque habla aquí de gemido y de tristeza. Hay gente que solamente se levanta y lo primero que hace es gemir y quejarse. ¿Le ha pasado? ¿Conoce usted a alguien? ¿Testimonios?
Solamente se quejan, gimen aquí, y dolor y tristeza y desánimo y depresión. A ver, eso no quiere Dios para tu vida. Y gozo continuo habrá sobre sus cabezas. En su pensamiento habrá gozo y en su corazón. Cuando nos apoyamos en Dios, mis hermanos. Cuando nos apoyamos en Dios y entendemos, Señor, pues esto así parece un candado chino, ¿verdad? Pero Padre, confío en ti, Señor. Y deje que Dios abra ese candado chino y los que sean necesarios. Dios no necesita pinzas. Él sabe cómo abrir cualquier situación. Cualquier situación. Si usted se apoya en Dios. De tal manera, mis hermanos, que entonces en vez de tener continua tristeza y continua melancolía y continua preocupación, hay un continuo gozo y una continua paz del Señor. ¿Y qué testimonio es ese para el mundo cuando puede ver a ese creyente en paz, con gozo, porque confía en su Dios? Mientras el mundo se está tronando a los dedos, ¿verdad? Y no sé qué va a hacer y este año, pero el creyente puede estar firme porque se apoya en Dios. Hermanos, ese es el secreto que tenemos entre los cristianos y la gente que no conoce a Cristo. Ellos ponen su mirada en las circunstancias para ver cómo va a estar. El creyente pone su mirada en Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, mirando a Jesús, apoyándonos en Él. Así es que, mis hermanos, aunque sí es cierto, a veces hay temporaditas de tristeza, hay temporaditas de melancolía, pero la melancolía no es un estilo de vida para el cristiano, ¿eh? Ni la tristeza es tampoco es la característica del creyente, ni menos la preocupación, porque nos estamos apoyando en Dios. Y finalmente, vamos a Isaías 64. Apóyate en Dios, ¿por qué? Porque cuando te apoyas en Dios, Isaías 64, vas a mantener el vigor de tu fe. Cuando te apoyas en Dios, vas a mantener el vigor de tu fe. Ahora, la fe se puede deteriorar, sí. La fe se puede marchitar, sí, mis hermanos, porque así lo permitimos nosotros, porque dejamos de apoyarnos en Dios. Isaías 64, 7 dice: nadie hay que invoque tu nombre, oh Señor, que se despierte para apoyarse en ti. Es decir, que un creyente que no se está apoyando en Dios está dormido en sus laureles, está dormido en el pecado. Por lo cual, Señor, escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¿Se da cuenta? Cuando no nos apoyamos en Dios, mis hermanos, nos marchitamos en nuestro pecado, porque el pecado siempre marchita. Hermanas, ¿quieren tener un cutis siempre juvenil? Es una broma, ¿eh? Pero el cutis se va marchitando. Varones también, obviamente, pero las que más se cuidan, ya sabe usted, ahí nada con sus menjurjes ahí poniéndose la cara, son las hermanitas, para ponerse más bellas. Y sí se ven bellas, pero bueno, a fin de cuentas, esa lozanía, dice Pedro, hermanas, sean bellas y frescas en su corazón, en sus pensamientos, en su carácter, y se reflejará en lo externo, obviamente, porque una feliz que es persona internamente es una persona que irradia felicidad y hasta su rostro mejora. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón también se refleja el rostro, lo que hay en nosotros. Entonces dice aquí: cuídate pues de no apoyarte en Dios. Dice aquí el profeta: Señor, no hay quien invoque tu nombre, no hay quien se despierte para apoyarse en ti. Lamentablemente a veces nos apoyamos en el compadre, en la comadre, en el suegro, en el papá, en la mamá, en medio mundo, menos en Dios, mis hermanos. Si usted tiene grandes dificultades en su trabajo, apóyese en Dios y llévele esos asuntos al Señor. Y el versículo 8: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Qué significa esto? Que si somos barro en las manos de Dios, Dios nos está moldeando cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, mis hermanos.
Y a veces Dios tiene que echarle un poquito más de agua a ese barro, ¿verdad? Y darle una forma. ¿Y sabe qué forma nos está dando Dios todos los días? El parecernos a Cristo. El parecernos a Cristo. Esa es la forma que Dios está usando. Y a veces Dios tiene que usar pruebas, a veces Dios tiene que usar crisis, a veces Dios tiene que gritarnos, a veces Dios tiene que movernos el tapete para que entendamos, para que nos despertemos. A veces Dios tiene que usar ese despertador fuerte, ¿verdad? Esa alarma, porque estamos bien dormidos, porque el pecado nos ha adormecido la conciencia. Ya no pensamos que antes aquello que pensamos que era malo, ahora pensamos, bueno, pues después de todo no es tan malo. Pues después de todo lo bueno, pues no es tan bueno. Nuestra conciencia se va adormeciendo conforme a la conciencia del mundo que está adormecida por ese gas que Satanás les ha inyectado. Satanás tiene dormida a la humanidad, mis hermanos, con los valores o antivalores, mejor dicho, que ha sembrado en los jóvenes, en los adultos, en los niños y en muchas formas. No voy a entrar ahorita en detalle, pero el punto es este: despiértate. Dice Pablo, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Ven a Cristo. Y los creyentes, mis hermanos, pues despertémonos este año, ¿verdad? Y que podamos decir, Señor, este año quiero apoyarme siempre en ti, en todo tiempo, Señor, y en toda circunstancia, y entonces veré cada vez más tus maravillas y tu grandeza. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que podamos apoyarnos en ti y para que busquemos hacer tu voluntad en todo tiempo. Señor, que podamos confiar en que tú actúas a favor de los que confían en ti. Esa es una promesa, Señor, preciosa, poderosa y real. Señor, aquí venimos ante tu presencia porque sí lo hemos experimentado, que cuando hemos dejado de apoyarnos en ti, Señor, el mundo se nos viene encima. Hay caos, hay falta de gozo, hay enojo, hay malestar, hay incertidumbre. Porque, Señor, nos estamos apoyando en otras cosas o en nuestra propia prudencia. Pero, Señor, pues hemos experimentado eso y lo confesamos y lo reconocemos delante de ti. Pero permítenos aprender de estas lecciones para entender que solamente, Señor, apoyándonos en ti es como podremos ir de victoria en victoria en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, para que este año del 2020 sea diferente y se marque, Señor, un cambio profundo y auténtico en nuestro corazón, en nuestra forma de pensar. Que, Señor, caminemos por la vida con gozo porque estamos confiando y apoyándonos en ti. Que caminemos por la vida, mi Señor, a pesar de que haya desafíos o problemas, pues estamos en un mundo caído, pero, Señor, siempre con esa gran confianza de que tú eres nuestro fundamento, de que estamos apoyándonos en ti, en todo momento y bajo toda circunstancia. Señor, que las decisiones que tengamos que ir tomando en el transcurso de este año, podamos tomar decisiones, pero primero, Señor, es porque las hemos dejado en tus manos. Hemos rogado tu dirección, tu guía, y hemos pedido que se haga tu voluntad. En todo, Señor, permítenos caminar apoyados en ti, de tal manera que, como vimos hoy en tu palabra, el gozo, la paz, esa victoria, esa fe, ese amor, y, Señor, pues disfrutemos tu presencia y tu palabra. Que regresemos a la oración ferviente, a ese orar sin cesar, que es la forma, Señor, en la cual nos apoyamos en ti, tu palabra y la oración y la comunión con tu Espíritu Santo. Y usa nuestras vidas, Señor, para que muchas almas vengan al conocimiento de Jesucristo. Que tu evangelio, que es poderoso, siga transformándonos, y que tu evangelio, Señor, pues lo sigamos compartiendo a tiempo y fuera de tiempo. Y que tu evangelio, Señor, abunde en nuestra propia casa. Que nuestra casa se apoye en ti, Señor. Hijos, esposos, esposas, hermanos, ayúdanos, Señor, para que todos nos apoyemos
en ti, Señor Jesús, pues tú eres el único fundamento firme y estable. Padre Santo, estamos en tus manos y queremos comenzar este primer culto del año rindiendo nuestras vidas y siguiendo la guía de tu Espíritu Santo y la iluminación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Padre.